a llevar la reunión. Gracias, doctor. Y adelante. Hola, hola, a ver si me escuchan por ahí. Perfecto. Ok, perdón. A ver si me escuchan por ahí porque algo le presioné aquí. La tecnología me comió. Tranquilo, te escuchamos perfecto. Ok, hola, ¿cómo estás? Javier, muchísimas gracias. Y sé que estás haciendo un trabajo buenísimo en Colombia. Mi corazón siempre está en Colombia. Yo siempre los he dicho que a mis colombianos los quiero un montón. Y cuando puedo, siempre tengo el pretexto para poder estar con ustedes por allá. Muchísimas gracias. Si hay un lugar donde me siento como en casa saliendo de México, es con todos los colombianos. Y Natalie, gracias por la invitación también y por dirigir todo esto. Bueno, vamos a entrar en materia en el tema de la invitación del día de hoy. Voy a abrir la pantalla nada más en el área de... Ahí está. Espero que se vea bien. Nomás indícame que se ve bien, por favor. Se ve perfecto. Ok, bueno, venga. La plática que me tocó el día de hoy es el Biomega y los efectos y los beneficios del Biomega. Y realmente es uno de los productos que a mí en lo personal me encanta y lo considero dentro del cuadro básico que necesita una persona. Así como esenciales es los essentials, yo considero que el Biomega es de la misma categoría. De hecho, debería de haber un paquete que se llame como lo básico y debe ser el Essentials, Biomega, porque el ser humano necesita, y ustedes se van a dar cuenta por qué es tan importante este producto en el consumo del ser humano. Bueno, voy a tratar de ser lo más práctico posible. La mayoría de las veces que les platico cuando comienzo a hablar de un tema de salud, trato de ser como la plática dirigido como para niños. Así que si de repente hay conectados también médicos o especialistas en el área de la salud, por favor les pido un poquito de paciencia porque se trata de que todos le entendamos a este tema. Bueno, pero sí les voy a poner 2, 3 tips ahí que les van a ayudar muchísimo en la práctica médica, en la práctica saludable también. En el tema del Biomega, hay 2 presentaciones de Biomega. El Biomega para adultos, le digo yo, que también se lo doy a niños, y el Biomega para niños por la presentación del tipo de alimento que tiene. El Biomega son cápsulas de aceites omega 3 provenientes de pescado, porque también el omega 3 puede provenir de vegetales, como viene siendo la linaza, por ejemplo, pero en especial el aceite de pescado tiene propiedades mucho mayores que los vegetales. Tenemos una concentración bien alta de aceites omega 3. Específicamente estamos hablando de que tenemos arriba de 1000 miligramos de lo que viene siendo los ácidos grasos, que es lo que le permite le confiere la propiedad medicinal o nutricional, mejor dicho, a los ácidos grasos. Tiene vitamina D y tiene ciertas características, como lo voy a ir mencionando ahorita en el transcurso de la plática. El aceite omega, en lo que viene siendo las cápsulas, es como para consumo para adulto. También hay una presentación que es para consumo para niños, tiene un excelente sabor, tiene un sabor como naranja piña. Yo en lo personal no soy muy fan de consumir pescado, no me gusta mucho el pescado, pero sé lo importante que es los ácidos grasos en mi cuerpo, en mi cerebro, en mis hormonas y todo lo que les voy a platicar. Por eso yo considero que es fundamental complementarlo. Cuando vivimos en montaña o vivimos en lugares donde no es tanto el consumo del pescado, pues tenemos deficiencias y eso se puede notar en muchas áreas. En el tema de los niños, principalmente, es bien importante que se consuma los aceites omega en el desarrollo neurológico y en algunas áreas que les voy a mencionar. La cantidad de ácidos grasos que tiene es sumamente elevado y lo puedes encontrar en ambas presentaciones. Bueno, algo que me gusta mucho del tema de los omega es los respaldos que tiene. El respaldo que tiene, que es que aparece en el Vademecum, que es el libro donde los doctores vamos y buscamos los medicamentos. Tiene registros de INVIMA en Colombia, en México, Secretaría de Salud, Estados Unidos en la FDA, y en cada país donde entra cumple con todo lo que viene siendo los lineamientos para que tenga un grado farmacéutico. Y últimamente, en el caso del Biomega, acaba de ser la Fundación Colombiana del Corazón, lo acaba de, ahora sí, certificar. Entonces, tenemos un productazo para que lo puedan utilizar en Colombia.
Ahora, dándoles ese preámbulo de el biomega y los avales que tenemos, vamos a entrar un poquito en tema de por qué utilizar y cómo utilizar los ácidos grasos omega 3. Bueno, vamos a entenderlos un poquito. Los ácidos grasos omega 3 son, aunque tú lo veas como aceite, lo que genera el efecto no es que sea una manteca hecha diluida, sino que son ácidos que tienen composiciones muy específicas que ayudan a cortar grasas en el cuerpo. Son ácidos grasos omega 3. Tenemos el EPA y el DHA, que son los principales que utiliza nuestro cuerpo, porque esos ácidos grasos omega 3, el cuerpo no los produce, los necesitamos consumir. El omega 3, el omega 6 y el omega 9, el cuerpo tiene capacidad de fabricarlos. Y de las arepas, las cosas fritas, de las empanadas, de todo eso, adquirimos muchísimo omega 6, porque es de los fritos, de los vegetales, principalmente los aceites vegetales. Pero el 3 es un aceite omega que no lo producimos, entonces necesitamos consumirlo. El 3, el 6 y el 9 son bien importantes, pero me voy a centrar específicamente en el 6. ¿Por qué? Porque resulta que el ser humano ha tenido una evolución en el área de la alimentación. Antes el ser humano recolectaba, cazaba y de eso comía prácticamente, no había agricultura. Entonces, genéticamente el cuerpo humano necesita muchos millones de años para tener una evolución de tal de que no requiramos de algunas sustancias. En especial el omega 6, el omega 3, es un tipo de omega que es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo y casi no lo consumimos. Ese es el principal problema el cual tenemos. Miren, esta gráfica que ven ahí en estudios que se han hecho en fósiles y todo esto, se van a dar cuenta que en la prehistoria, en los fósiles que han encontrado, el ser humano consumía una cantidad de aceite omega 3 por una cantidad de omega 6. Eran casi iguales. Conforme más entramos a lo que viene siendo la era actual, cada vez consumimos menos omega 3. Y me vas a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver que tengas mucho omega 6 y poco omega 3? Bueno, resulta que el omega 6 genera inflamación a nivel celular. Y el omega 3 lo que genera es una antiinflamación. Es un antiinflamatorio natural el omega 3. Y el omega 6 es un proinflamatorio. Entonces, el principal problema que tenemos la mayoría de nosotros es que se nos inflaman las células. Y la inflamación crónica celular comienza a generar un desbalance. Miren, todas las enfermedades del ser humano no aparecen así como por maldición de la noche a la mañana, donde ¡pum! Apareció y te echaron el mal de ojo, lo que sea, y te apareció. No, sino es un desbalance de lo que debe de tener un balance en nuestro cuerpo. Si se fijan, así como existe el día, la noche, arriba, abajo, así como existe el hombre, mujer, todo es una dualidad. Y cuando se pierde esa dualidad, ese balance entre los dos lados, comienza a funcionar mal las cosas. En el cuerpo humano es lo mismo. Así hay cuando hay un exceso de algo, va a haber un problema, pero también cuando hay una carencia. Esa pérdida del equilibrio, esos desequilibrios que se van dando en el cuerpo, da por consecuencia síntomas, molestias. Y la sumatoria de síntomas es lo que nosotros le llamamos enfermedades, le ponemos el nombre de enfermedades. Cuando hay muchas idas al baño, le decimos diarrea. Cuando una persona tiene fiebre, dolor articular, etcétera, síntomas, eso le llamamos artritis reumatoide. Entonces, esa sumatoria de síntomas provenientes por desbalances, por deficiencias o excesos de cosas, es lo que nosotros conocemos como enfermedades. Y resulta que la inflamación se va a presentar en todas las enfermedades en una fase incipiente, cuando va comenzando. Pero llega un momento incluso que puede no haber inflamación y comienza a haber destrucción de los tejidos. ¿Por qué es tan importante esto que te estoy platicando? Porque nuestro cuerpo, si se inflama, no es algo malo. El problema es que la inflamación sea constante y que llegue a una fase que haya una destrucción de las membranas de las células. Eso que ven en la pantalla
es un pedacito de una membrana de una célula. Una célula, imagínate, es una burbuja, que dentro de la burbuja habita una fábrica, que la fábrica produce proteínas, cabellos, uñas, hormonas, y lo que protege a esa fábrica es una membrana que es maleable, que es como si fuera vilmente una burbuja que permite entrar y salir cosas. Nada más que si yo la amplifico, la vamos a encontrar hecha de ciertas estructuras, como vienen siendo proteínas, grasas. Específicamente hay una grasa que se llama ácidos grasos, que es lo que estamos hablando ahorita, pero también tiene colesterol, y aparte de colesterol, también tiene fosfolípidos. Los fosfolípidos son las bolitas que ves como cerillos que se ven ahí, como bolitas. Bueno, los fosfolípidos son bien importantes y eso los vamos a obtener principalmente de la soya. Bueno, esa permeabilidad de la membrana nos permite que funcionen bien las cosas. Cuando se pierde la permeabilidad de la membrana, se pone dura la membrana y por consecuencia se revientan las células, se visceran y se mueren. Y cuando se están mueren las células, y a una tasa mayor de la que se puede recuperar el cuerpo, pues de ahí vienen las enfermedades crónico-generativas, que hay un desgaste y pues, una destrucción. Bueno, cuando hay una deficiencia de aceites omega en el cuerpo, es muy notorio porque da ciertos síntomas. Y si apuntas, estás tomando nota, apunta esto y te vas a dar cuenta. Una de las principales características de una persona que tiene deficiencias de omega 3 es que la piel se le comienza a poner muy reseca, comienza a descamarse, hay mucha descamación, hay mucha sequedad. Incluso puede haber picor, puede haber comezón en el cuerpo de tan reseca que está la piel. Hay un problema también a nivel de la circulación periférica, se comienzan a poner frío la punta de los dedos, comienza a ser muy friolento. ¿Por qué? Porque no está llegando bien la circulación, los cabellos, las uñas comienzan a ponerse quebradizas y también resecas, la presión se comienza a elevar, comienza a haber problemas con la coagulación comienza a cortarse los tiempos de coagulación, e incluso en algunas personas pueden desarrollar problemas de hígado graso y pueden desarrollar problemas de triglicéridos. Entonces, eso es común encontrarlo. Las funciones que tiene el aceite omega es la producción de energía. Va a ayudar, como permite la entrada y la salida de una forma natural, y aparte el aceite en sí se quema en forma de calorías, entonces eso nos ayuda a la producción de energía. Hace que las membranas se mantengan maleables y moldeables. Las membranas, cuando se ponen duras, ya te lo había dicho, se revientan. Eso nos permite que genere ese movimiento. Y ese movimiento es muy, muy importante. Nos ayuda a disminuir la oxidación del colesterol dentro de la circulación sanguínea. Por consecuencia, disminuye el riesgo de tener problemas de endurecimiento y aterosclerosis. De hecho, los ácidos grasos omega 3 tienen la capacidad de romper cadenas de ésteres. No sé si recuerdan esos vasos blancos donde se pone el tintico caliente, que se pone muy caliente, y pues es térmico, es un vaso térmico, en cada ciudad le llaman diferente. Está hecho de cadenas de ésteres. Entonces, cuando tú tomas, que eso es bien común que veas en internet, y le pones unas gotitas de aceite omega, si el aceite omega tiene altas concentraciones de ácidos grasos omega 3, le hace un hoyo, hace una perforación, quiere decir que está actuando, tiene bastante cantidad de los principios activos que debería de tener. Pero si tú usas un aceite omega, se lo pones a uno de esos vasos y el vaso no sufre ningún cambio, es que la cantidad de ácidos grasos que tiene es muy pobre. Por consecuencia, no da el efecto que hace de perforación. Pero muchas veces se malinterpreta ese asunto y lo primero que dicen es, no, es que si le hace un hoyo a ese vaso, me va a hacer hoyo a mí en los intestinos. Y no es así, no es así como funciona. Sino cuando entra en nuestro torrente sanguíneo los ácidos grasos, las mantecas endurecidas como los triglicéridos ayuda a cortar cadenas. Entonces, por eso funcionan también. Nos ayuda con la transportación del oxígeno, nos va a ayudar a limpiar los receptores de membrana. Hay veces las hormonas y los neurotransmisores, que es lo que lleva la información en nuestro cuerpo, viaja y va y se pega llevando información de una célula a otra célula, pero muchas veces no se puede pegar. Entonces, cuando no se puede pegar, no manda la información necesaria y hay una incomunicación entre célula y célula y eso es muy peligroso. Entonces, cuando tú tomas ácidos grasos omega 3, limpia esos receptores de membrana,
a través del mecanismo que te acabo de explicar y permite que haya una mejor recepción de esa información entre célula y células. Por eso vamos a encontrar mejorías en personas que tienen problemas de resistencia a la insulina, porque es exactamente lo que te acabo de decir. La insulina no responde porque las membranas, los receptores no funcionan bien. Pero el momento de generar, de tener en nuestra sangre una alta impregnación de ácidos grasos omega 3, va a ayudar a que se sensibilice más el cuerpo a la insulina. Hay un estudio que se habla que para el 2030, la cantidad de diabéticos que va a haber en el mundo equivale a la población de Brasil, México y Estados Unidos junta de tantas millones de personas que se van a volver diabéticos. ¿Por qué está pasando esto? Porque hay un montón de desconocimiento con respecto a este tipo de situaciones. Hay alimentos que estamos no consumiendo y hay sustancias que estamos consumiendo de más. Eso da pie incluso a un nuevo tipo de diabetes que con todos ustedes pues os platico, que es la diabetes tipo 3. La una es la de los niños, la dos la de los adultos, que ya se ve, ya casi es diferente eso. Pero hay un tipo de diabetes tipo 3 que es la que del cerebro, que por eso da Alzheimer, demencia senil, porque está faltando glucosa en el cerebro. La utilización de aceites omega 3 nos ayuda con todo esto. Por eso, en enfermedades vasculares, en funcionamiento cerebral, yo te les voy a poner unas publicaciones científicas que hablan respecto de esto. ¿Cómo se debe de ver de forma correcta la nutrición en el cuerpo humano? Buscar un producto que sea milagroso para tomarlo, para que te quite todos los males. No, no es así. Todas las enfermedades, todas las personas que tienden a tener problemas de cualquier naturaleza, tienen un desbalance en 4 áreas en nuestro cuerpo. Primero tenemos herencia de padecer alguna enfermedad. Segundo, podemos tener variaciones en la resistencia de los órganos. Tercero, podemos tener acumulación de tóxicos muy específicos por órgano. Y cuarto, las emociones también intervienen mucho. Entonces, siempre que tengan a alguien que quieran ayudar, tengan en consideración de que no nomás se trata de que yo le voy a dar nutrientes y se le va a quitar algo, sino es un conjunto. Por eso es bien importante que lleven las personas, si te llega una persona a pedir una recomendación para el consumo de los productos, es una persona muy complicada, por supuesto debe de tener su asesoría con su médico y todo este tema, ¿no? Entonces, el cuerpo... Las personas tienen una capacidad máxima para soportar intoxicaciones. Cuando tú les das aceites omega, les das vitamina B, vitamina C, etcétera, activas mecanismos del que el cuerpo pueda autodesintoxicarse. Hay unos órganos internos que tenemos que se llaman órganos enmuntoriales, que son los órganos de desintoxicación, intestino, hígado, piel, pulmones, orina, o sea, todo eso, de esa forma nosotros sacamos toxinas. Pero llega un momento que nos saturamos y esa sobresaturación también da problemas a todos los niveles. Y el cuerpo, y lo que va pasando es que se va perdiendo la función normal del cuerpo gradualmente. Y la primera fase por donde pasa una persona que se va a enfermar es por la inflamación. Y es ahí donde entran los ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 activan las cadenas de las prostaglandinas para que se genere una desinflamación natural, que el cuerpo por sí solito lo tiene. Si no, eso va a seguir evolucionando hasta llegar a una degeneración y la muerte de las células. Entonces, hay personas que desarrollan muchas enfermedades o hay personas que se sienten mal y no entienden, se van y se hacen estudios y no les aparece nada. Entonces, muchas veces no les aparece nada, no es que no tengan nada, sino que hay desajustes en diferentes niveles del cuerpo. Hay gente que tiene cambios en la estructura del cuerpo, hay gente que tiene cambios en la bioquímica, que es ahí donde estamos hablando con los omega, la bioquímica del cuerpo, cambios a nivel eléctrico, magnético, hasta emocionales. Entonces, por eso es bien importante considerar lo que les estoy diciendo. Miren, esta filmina que ven ahí es lo que les acabo de explicar ahorita. Cuando se altera, hay una mayor producción de omega 6 o estás consumiendo aceites más de grano y vegetales, el resultado final es una proinflamación.
Entonces, si te preguntas, oye, ¿por qué me duelen las articulaciones? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué tengo problemas de migrañosos? Podría ser algún trastorno inflamatorio, incluso provocado por alergias alimentarias o por un exceso en consumo de aceites omega desbalanceado, omega 6. Pero el momento que tú tomas tus omega 3, comienzas a generar el efecto contrario que viene siendo la antiinflamación. Acuérdense, omega 3, antiinflamación, y eso es algo muy, muy bueno. Bueno, en especial el tema de los omega 3, si nosotros los comenzamos a consumir constantemente, no es la toma de una sola vez, está relacionado con la mejoría de prevención y mejoría de muchos trastornos en el cuerpo. Muchas veces pensamos que porque la comida ya tiene ciertas grasas, eso es bueno. En el caso de nosotros en los alimentos, a veces comemos alimentos que tienen mucho aceite, que ese aceite ha sido refrito. Cuando tú vas y te comes una arepa, no agarran el aceite y lo cambian y ponen aceite nuevo para hacer la siguiente arepa. O la empanada o lo que sea, sino que el mismo aceite lo están recalentando constantemente. Y normalmente son aceites de maíz, aceites de soya. Y cuando tú recalientas mucho un aceite, hasta el grado de quemarlo, se libera un tipo de aceite malo, que es los ácidos grasos trans, que vienen siendo grasas trans. Ya no es un aceite bueno, no es un omega 6, sino se destruyó totalmente. Y eso lo encontramos en las papas fritas, lo podemos encontrar incluso en la yuca refrita, y eso pues nos va a causar un problema inflamatorio. Cuando tú tomas omega 3, vamos a ayudar a contrarrestar este asunto que te acabo de decir. Bueno, ¿dónde podemos encontrar los aceites omega 3? Los omega 3 los vamos a encontrar en el pescado, en algas marinas también, en algunos vegetales marinos. La linaza puedes encontrar un poquito, pero realmente los de pescado son los que tienen el efecto mucho más potente. Normalmente un ser humano va a necesitar arriba de 1 a 3 gramos al día, de 1 a 3,000 miligramos al día, para generar los efectos que estamos buscando. Para que tengas un acumulado por lo menos de unos 7 gramos en adelante en tu cuerpo durante la semana. Necesitamos impregnar nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro hígado, nuestros ojos deben estar impregnados de aceites omega 3 para que haya un buen funcionamiento. Muchas veces comenzamos a buscar opciones en el mercado, de las opciones hay un montón de opciones, y pareciera que es bueno, pero cuando ya nos vamos a ver los detalles, es donde nos damos cuenta que no. Yo personalmente he tomado, aquí estoy en la frontera, estoy a 3 horas de Arizona, Estados Unidos, y aquí en México compro de repente frascos, los pico, los pongo a hacer los experimentos que te acabo de decir, y me doy cuenta que la potencia es bien diferente entre una y otra, y los costos son muy diferentes. Por ejemplo, esta es una tabla comparativa del omega de Usana, del Biomega, y la cantidad de EPA y de DHA que tiene comparado con las demás marcas y los costos. Y nos damos cuenta que un par de cápsulas es el equivalente a muchas cápsulas, tanto de aceite de ácidos grasos de krill, que es un organismo pequeñito que se da en el mar también, ya sea de algún otro tipo de aceite omega. El tema de Usana es que tiene mayor cantidad por costo, pero no se trata de cantidad por costo. También se trata de que el ácido graso omega 3, aceite de pescado, no venga contaminado. Porque hay un problemón, porque los mares están contaminados con mercurio. Hace unos años, la CDC, que es como INVIMA en Colombia, hizo un comunicado donde le pedía, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, hizo un comunicado donde le pedía a los norteamericanos, a las embarazadas principalmente, que no consumieran más de 7 a 8 onzas, o sea, estoy hablando, ¿qué? Casi medio kilo de pescado a la semana por riesgo de intoxicación en el feto por mercurio, de tanto mercurio que tiene los pescados. En el caso de Usana, la forma en que elaboran el aceite omega que viene de pescado, lo pasan por una doble destilación biomolecular donde le extraen cualquier impureza que pueda tener.
Nada más que es un proceso muy caro y muy sofisticado. Y en el tema de USANA lo hace y todos los productos vienen garantizados que no está detectable la cantidad de mercurio comparado, por ejemplo, con el salmón, el atún y un montón de cosas que hay. Y la cantidad de ácidos grasos no se ve comprometido. Entonces tiene la misma cantidad de ácidos grasos. Esto que les voy a poner aquí es la Facultad de Medicina de la Universidad de Calgary hizo una investigación para que veas lo que sucede en tu cerebro con el mercurio. Y eso que ven ahí son neuronas que las están dejando crecer en una caja de Petri, donde están tratando de conectarse entre ellas. Cuando tú tienes un pensamiento nuevo, hay una conexión entre uno y otro. Esos dos como tentáculos que ves ahí son neuronas, pero cuando les ponen mercurio, una micromolécula de mercurio, observa cómo se retrae. O sea, eso ya no va a vivir, se murió. Ya no va a haber una conexión entre esas dos neuronas, porque el mercurio es sumamente dañino para el cerebro. Entonces, micromoléculas de mercurio que estén cayendo dentro de nuestro cuerpo está generando un problema a nivel neurológico e inmunológico, el sistema de defensas. Por eso es bien importante la calidad de lo que vayas a consumir. No todo es igual. De hecho, allí en Estados Unidos, aquí en México también, han quitado muchísimos productos del mercado por no cumplir con las normativas de calidad que les hace que sea una garantía que lo que estén tomando sea algo seguro. Por ejemplo, el caso de USANA tiene buenas prácticas de manufactura con grado farmacéutico, aparecen los vademecum, tiene protocolos de investigación, por lo mismo que te estoy diciendo. Hablando un poquito más de los aceites omega y en el tema de las funciones dentro del cuerpo, se ha visto que la ingesta de aceites omega genera un buen funcionamiento a nivel neurológico, pero también la grasa del coco y también lo que viene siendo la soya. Por eso yo siempre les digo, cuando ustedes consumen productos de USANA, están bien inteligentemente hechos, ¿no? En el tema de esto. Evidencias científicas. Vamos a hablar de un poquito de ciencia en el tema de los aceites omega. Miren, estas son publicaciones científicas de los Journal de Medicina, Lancet, Journal Medical Association, y todo esto que para los médicos es algo que decimos si sale y pues es cierto. Encontramos, por ejemplo, que los ácidos grasos omega 3 nos ayudan a que la membrana sea más fluida, lo que se había platicado, porque resulta que el cerebro tiene 10 veces más omega 3 que el resto de las células del cuerpo. Entonces requiere, de hecho, el 30%, 20% de nuestro cerebro está hecho de omega 3. Entonces, si no hay omega 3, vamos a tener problemas para podernos concentrar. Por eso hay tanto problema con los niños con déficit de atención e hiperactividad. Se ha visto que los niveles bajos de EPA y DHA hay problemas en el desarrollo y hay deterioro en el aprendizaje de los niños. Eso quiere decir, cuando hay una deficiencia también de omega 3, hay una alteración para la comunicación de las neuronas. En cambio, cuando tú das omega 3, especialmente DHA, fortalece las señales eléctricas entre las neuronas. Eso que vieron que el mercurio deshizo, bueno, lo del DEPA ayuda a que funcione. Obvio, no cuando hay mercurio ahí, porque el mercurio ahí no, hay que sacarlo, ¿no? Ahí, eso no funciona bien. En otros estudios se ha visto muchísimo el efecto que genera de protección a nivel de neurológico, donde los niños tienen mayor captación y retención. El doctor Kiko en México, el doctor Francisco Hernández, es un amigo de nosotros aquí en USANA, que hace investigación del Sistema Nacional de Investigadores en San Luis Potosí, tiene súper comprobado en el tema de la utilización de los aceites omega en los niños con problemas de atención. Entonces, en lo personal, yo tengo también mucha experiencia en la utilización del biomega en los niños con problemas de atención y nos ayuda muchísimo. Otra característica que se ha visto en las publicaciones es que los omega 3 nos ayudan muchísimo a que todo lo que viene siendo el desarrollo motor cerebral, o sea, movimientos, también se desarrolla el déficit de atención, nos ayuda a mejorarlo. Se ha visto también que los omega 3, antes, durante y después del embarazo en un recién nacido, nos ayuda a que haya una buena formación de lo que viene siendo la salud ocular, de los ojos, porque lo que hace que nosotros veamos, las sensaciones, los destellos de luz, los fotorreceptores, se ven beneficiados de la retina por el consumo de aceites omega.
Cuando hay una deficiencia, pues comenzamos a batallar para ver. Por supuesto, eso se ve también en los niños. En el tema del desarrollo durante el embarazo, que es lo que les mencionaba ahorita, eso es otro estudio que habla respecto de eso, del British Journal de Nutrición del 2012, te está diciendo que las mujeres embarazadas y los lactantes, antes, durante y después, ayudan al desarrollo psicomotor, o sea, los movimientos, ayudan a mejorarlo, también a nivel mental y lo que viene siendo la inteligencia. Se ha visto que los niños son las embarazadas que toman omega durante el embarazo, los niños tienen mayor coeficiente intelectual. Entonces, por eso es bien importante que primero, que tomen omega. Segundo, que no tenga mercurio, porque también se pasa de la mamá al hijo el mercurio. Y si dices que lo vas a agarrar nada más del pescado, pues te vas a quedar corto. En el tema de las mujeres embarazadas, muchas veces tienen problema para tener el trabajo de parto, porque el útero, dentro del útero, es como una masa de músculos, que cuando es el momento del trabajo de parto, se activa un marcapaso como el del corazón y comienza a haber como un latido que tiene el útero, que tiene cierto ritmo y cierta sincronía para que pueda expulsar al bebé. Ese ritmo y esa sincronía es necesario que las células estén interconectadas de una forma correcta. Cuando no hay una interconexión, una comunicación entre ellas, se contrae un pedacito por un lado, otro pedacito por otro lado, y eso es lo que le llamamos trabajo de parto irregular. Pero cuando tú estás consumiendo ácidos grasos, o sea, incluso hasta grasas, ácidos grasos, activas la maduración de la comunicación se llaman puentes intercelulares en nivel uterino. Entonces, por consecuencia, vamos a tener un movimiento más rítmico por la misma intercomunicación. O sea, si se fijan todos los efectos que tiene en el embarazo y en las personas normales y en los niños, en los adultos, para mí eso es sumamente importante. Este es otro estudio de neurofarmacología, donde dice que a un grupo de niños se les dio a consumir omegas y se vio que mejoraron en un 81% la lectura, 67% la escritura y un 74% incluso el tema de las matemáticas. En otro estudio habla sobre la utilización de aceites omega, la fluidez de la membrana y cómo ayuda a que la recaptura de la serotonina y la dopamina sea mejor. En términos coloquiales, ¿qué quiere decir eso? Una persona que tiene serotonina baja o que no está capturando la serotonina son personas que se tienden a deprimir, son depresivos. Entonces, por consecuencia, en psiquiatría y en psicología, un tratamiento de primera elección que se está utilizando para trastornos de tipo de bipolaridad, tipo depresivo, incluso esquizofrenia, se tiene que utilizar, escucha lo que te dije, se tiene que utilizar aceites omega 3 en altas dosis. Se está utilizando muchísimo porque es algo que nos ayuda muchísimo al tema de este trastorno, ¿no? Que te acabo de mencionar. Bueno, entonces el omega 3 nos ayuda con la producción de energía, nos va a ayudar muchísimo a estabilización de la membrana, nos ayuda a que cuando una célula se muere, en el caso, por ejemplo, que todos les ha tocado ver cómo actúa la señalización celular con el mTOR, que que la célula recicla la mitocondria vieja, la desbarata y forma una mitocondria nueva. Pues, quiero decirte que la mitocondria tiene membrana y la célula tiene membrana. Entonces, esas membranas, para que se pueda dar eso, que una célula se muere y fabriquen otra célula nueva de una división de una célula, necesita tener mucha plasticidad. Eso se llama mitosis, cuando se comienza a pasar eso. Se requiere omega para que esto suceda. Si no, no hay una buena replicación. A nivel también del sistema inmunológico, cuando hay deficiencia de omega 3, las personas tienden a enfermarse más frecuentemente. Hay problemas de oxigenación de los tejidos. A nivel hormonal también. Hay personas que tienen deficiencia, no están produciendo la cantidad suficiente de hormonas o las hormonas no están respondiendo como se está esperando en el cuerpo por una deficiencia de ácidos grasos omega 3. Los neurotransmisores en el cerebro tampoco trabajan bien y hay alteraciones incluso en la coagulación.
Cuando una persona tiene problemas de coagulación, por ejemplo, problemas de corazón, infartos, hay gente que tiende a coagular la sangre y eso genera el problema. Por eso les dan anticoagulantes. ¿Por qué? Porque necesitan que la sangre fluya mejor. En el caso de los ácidos grasos omega 3, nos ayuda a que precisamente eso funcione. No es un anticoagulante, sino la misma maleabilidad de la membrana nos permite que eso suceda. Bueno, ¿qué es lo que te estoy diciendo ahorita? La fluidez de los nutrientes, etcétera. De una forma esquematizada y sencillo, rápido de explicar. Cuando las membranas de las células permiten la entrada de agua, de oxígeno, de alimentos, que se active, de hormonas, de neurotransmisores, etcétera. Todo eso se necesita para que funcione una célula. Cuando no hay omega 3, todo esto se queda saturando la membrana de la célula. Entonces, si se quedan saturando la membrana de la célula, no reacciona, la célula está incomunicada y termina haciendo averías. Pero cuando tú les das omega 3, lo que sucede es que permite el ingreso de esas sustancias a donde deben de estar. En pocas palabras, todo lo que te acabo de explicar se acaba de limitar en esa imagen que te acabo de poner ahí. Ok. Los eicosanoides, que vienen siendo parte de los ácidos grasos omega 3, son similares a una hormona, a las hormonas, pues nos ayudan. De ahí es maleable y moldeable para la fabricación de una hormona. O también de sustancias que nos ayudan a producir sustancias como vienen siendo los prostaglandinas, leucotrenos, que son antiinflamatorios. Bueno. Una persona que tiene deficiencias de omega 3 va a tener una resistencia mayor a la insulina. Por consecuencia, puede predisponerse a mayor posibilidad de desarrollar problemas de diabetes. El síndrome X, que es hipertensión, colesterol alto y problemas de azúcar elevado, glucosa elevada en la sangre, también está vinculado con las deficiencias de omega 3. Enfermedades de corazón, enfermedades de cerebro, está vinculado también con este asunto. Inflamaciones de todo tipo intestinales. El asma está muy vinculado también a una deficiencia de omega 3. Los eczemas, las artritis, las urticarias, problemas inmunológicos, el síndrome de fatiga crónica. Todo esto, problemas menstruales, inflamaciones, síndrome premenstruales, problemas de déficit de atención. Todo esto, te acabo de decir, está documentado científicamente. Normalmente, en esta información que les acabo de decir, nos limitamos cuando hablamos de algún producto de cualquier naturaleza de una empresa, nos limitamos a hablar de productos y se acabó. Pero yo creo que es bien importante que sepas las implicaciones del aceite de pescado en todo el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede cuando hay deficiencias de un aceite de pescado, de omega 3? Las investigaciones son muy vastas. Como te acabo de decir en el tema de esto, está súper comprobado la necesidad del consumo de omega 3 en muchísimos trastornos de todo tipo. Si yo puedo de alguna forma resumir el tema de la utilización de los ácidos grasos omega 3, son tan necesarios y son tan fundamentales como la utilización de antioxidantes, vitaminas y proteínas que necesita el ser humano para mantenerse vivo. La deficiencia de esto, ya te diste cuenta que lo que va a ocasionar es que tengas una menor calidad de vida. Y de aquí se trata de que nosotros ayudemos a que la gente tenga calidad de vida, que es a lo que nos dedicamos en USANA. Pues espero que esta información les haya ayudado para que puedan tener un norte de cómo utilizar los Biomega, que la verdad para mí me encantan mucho. No sé si va a haber preguntas o aquí... Sí, aquí tengo unas preguntas, Job. Te hago la primera que nos hacen es, ¿existe algún estudio que muestre mejoría en personas con epilepsia? Por ejemplo. Perdón, tenía el volumen abajo. La primera pregunta que nos hacen es si existe algún estudio que muestre mejoría en personas con epilepsia. Sí existen. En el tema de la epilepsia hay un problema de conductividad a nivel de los impulsos eléctricos del cerebro. No lo tengo aquí documentado porque no era el tema al cual iba a dirigirme, pero de que hay una ayuda a los aceites omega, al buen funcionamiento de los impulsos neurológicos, de los impulsos eléctricos en el cerebro, sí hay. Otra pregunta que nos hacen, Job,
¿Es una persona que toma anticoagulantes puede tomar Biomega? Una persona que toma anticoagulantes. Una persona que está... Hay dos tipos de anticoagulantes. Los que utilizan como la aspirina, que son antiagregantes plaquetarios, más que todo, no anticoagulan, pero de una forma diferente. Y están los otros que son los cumarínicos, que son la sinocumarina, etcétera, que son medicamentos que bloquean ciertos factores de coagulación. ¿Por qué hago especificar qué onda con cada uno de ellos? Bueno, cuando una persona está tomando los antiagregantes plaquetarios, sin ningún problema se puede tomar los omega 3. Cuando una persona está tomando anticoagulantes del tipo cumarínicos, puede consumir el omega 3, pero debe de avisarle a su médico porque debe de estar evaluando los tiempos de coagulación y también tiene que estar evaluando el índice de coagulidad, el IRN, que para ver cómo está. Es algo muy específico. Pero de que sí puede, pero tiene que ver el tema de la dosis. ¿Y una persona que toma antidepresivos puede tomar también Biomega? Debe de tomar Biomega. No puede, debe de tomarlo. Y tengo aquí otra pregunta que es un poquito más complicada. Dice una persona con diabetes grado 3, demencia senil, Alzheimer, problemas del corazón y depresión. ¿Qué dosis podría consumir y qué reacción tendría si lo toma? Pues la dosis mínima recomendada, estamos hablando de 3 gramos, de 1 a 3 gramos, que es con la utilización de 3, por lo menos 3 al día. Yo normalmente, con un caso así, utilizo más cantidad. Utilizo de perdida unas 6 cápsulas al día de inicio para que haya una impregnación de los tejidos del omega 3. ¿Y qué reacciones va a tener? Pues no sabemos porque no es el caso exactamente médicamente hablando, pero la pura lógica me marca de que una persona que le da su omega 3, los procesos inflamatorios, el funcionamiento de todo el tejido va a ser mejor. Eso ya no. De que va a tener algo positivo, va a tener algo positivo. Ya la persona lo verá en su momento. ¿Y una persona con diabetes también puede tomar Biomega? Debe de tomar omega 3. Perfecto. Debe, porque eso le va a ayudar a los receptores de membrana y a la sensibilidad a la insulina. Y aquí nos pregunta Marcela, ¿alguien alérgico al pescado o a los mariscos puede tomar Biomega? Ahí yo la verdad lo que les diría es que le picaran la cápsula, le pincharan la cápsula y pusieran tantito aceite en el antebrazo, por fuera. Y lo dejen ahí y lo encierren en un círculo con una pluma. Y lo dejen ahí unas 2 horas. Si en el transcurso de las 2 horas no hubo un enrojecimiento, una roncha y eso, es que quizá a ese pescado que traen no hay problema. Muchas veces no es que sean alérgicos al pescado, sino que son alérgicos a otras partículas que tiene el pescado, no el aceite omega 3, ¿me explico? Entonces, hay gente que es muy, muy, muy alérgico, que nada más de olerlo ya comienzan a llorarle los ojos y todo, o que lo toman y se ponen mal, pues por supuesto no lo deben de consumir. Pero una forma que si tiene duda es que se ponga en el antebrazo. Me ha tocado muchas veces que dicen ser alérgicos al pescado y al momento de que hacen una pequeña prueba se dan cuenta que no, lo toman y no tiene ningún problema. Yo era uno de esos casos. Ok, perfecto. Doctor Job, otra pregunta que nos hacen aquí. ¿El omega 3 ayuda con problemas de la tiroides? Mira, todo lo que viene siendo hormonal, que eso es lo que viene siendo el problema de la tiroides, todas las hormonas se ven influenciadas por los ácidos grasos omega, por el colesterol y el buen funcionamiento de los receptores de membrana. Si tú me dices, si yo tomo omega, ¿se me va a quitar ese problema? Lo más probable es que no, pero que la calidad de vida y la sensibilidad a los medicamentos u hormonas que tome, pues va a ser mejor. Tenemos una pregunta, más bien 2 preguntas relacionadas es con el Biomega Junior. Una es, ¿qué ventaja tenemos con el Biomega Junior en comparación con el aceite de hígado de bacalao en los niños? Y una pregunta adicional es que aquí los médicos en Colombia cuestionan el contenido de benzoato de sodio en el Biomega Junior. Ajá. En el tema de los omega con respecto al hígado de bacalao, el aceite venga del hígado de bacalao, del aceite de pescado, de donde venga, son aceites omega 3, ambos.
Aquí no es tanto que si es superior o no, sino es la cantidad de ácidos grasos que pueda tener el producto que le esté dando y que venga libre de mercurio, porque en un lugar donde se concentran los metales pesados en un pez, aparte de la carne, es el hígado. Entonces, ahí tendrías que evaluar que te garanticen que venga libre de mercurio. Ese es el problema del tema de esto. Y lo del benzoato de sodio, como tal, la concentración, no tengo un documento que diga que sea algo nocivo, ¿no? Las personas que tienen asma, ¿pueden consumir omega 3? Deben. Lo que pasa es que una persona que tiene asma tiene un proceso inflamatorio de las mucosas y una reacción alérgica, o sea, una respuesta muy exagerada, y eso hace que se cierren los bronquios. Y cuando tú tomas omega 3, el omega 3 genera la antiinflamación, que es lo que te había comentado. Por eso los pediatras les mandan directamente, bueno, por lo menos los pediatras que están bien documentados, inmediatamente les mandan omega 3 a los niños asmáticos. Y ahí sí se ve la disminución de los episodios frecuentes de crisis. Ok. ¿Y las personas que sufren de migraña? Pues la migraña es por muchas causas, ¿eh? Las migrañas vienen desde alergias de alimentos, problemas circulatorios, trastornos, hasta problemas emocionales. Entonces, el hecho de consumir omega para contrarrestar un problema de eso, tendría que ver de dónde viene el problema. Pero si una persona toma omega 3, la circulación mejora, la permeabilidad de la membrana mejora y nutres el cerebro, la pura lógica me dice que la calidad de vida de esta persona va a ser mejor. Pero de eso a que se lo quite, solamente depende de las causas. Porque si es alérgico al café y se lo toma, pues le va a seguir dando. Claro. ¿Y para el hígado graso? El hígado graso, normalmente el hígado, necesitas tomar, por supuesto, los Essentials, porque el hígado se pone graso porque se bloquea el mecanismo natural del cuerpo para la expulsión de ciertas sustancias. Entonces, es importante que tenga vitamina B, vitamina C y todo para que se desbloquee. También es importante que en el tema, en Colombia tienen los probióticos. Sí, correcto. Bueno, el gran porcentaje de que el hígado funcione mal es que el intestino está mal. Entonces es bien importante los lactobacilos en el tema de los intestinos, las fibras, dejar de consumir alcoholes. Y el aceite omega, por supuesto que va a ayudar, porque te acuerdas que te comentaba de que los ácidos grasos ayudan a cortar las mantecas. Sí. Entonces nos ayudan a que el hígado funcione mucho mejor. Ok. Tengo aquí una última pregunta. Es para un niño de 18 meses. ¿Puede consumir Biomega Junior? 18 meses. Siempre te va a venir por cuestiones de seguridad y por cuestiones de protocolos o como lo quieras ver. Te van a decir que después de los 2 años puede consumir un niño aceite de pescado o puede consumir pescado por temas de alergias. De forma anecdótica, más que documentada, yo te puedo decir que la mayoría de los niños, Susana, desde que pueden chupar un dulce, se están comiendo el omega. Yo no he visto ninguna reacción de ningún tipo. Pero prácticamente puedo decir que se lo puedes dar desde que el niño lo pueda comer. Okay. Perfecto. Más en esa edad porque su cerebro está creciendo mucho, pues. Y la verdad, si te vas a la costa, te vas a Cartagena y ves a los niños que son hijos de pescadores, yo no los veo alérgicos, ¿eh? Perfecto. Pues, doctor Jo, muchísimas gracias. De verdad por este conocimiento. A mí siempre me encantan tus charlas de producto. Me parece que uno aprende un montón. Todas las personas que están diciendo aquí que muchísimas gracias de verdad por tu presentación. Qué excelente. Gracias por conectar desde tan lejos. Te extrañamos mucho y esperamos verte muy, muy pronto. Yo encantado de estar por allá. Ya saben que a mí me gusta mucho Colombia. Muchísimas gracias, Natalie. Javier, muchísimas gracias. Excelente trabajo en Colombia. Todas las buenas vibras y todas las bendiciones para que despegue más todavía el buen trabajo que están haciendo. Van a ayudar mucho a los colombianos. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos por conectarse y nos vemos en 2 semanas.
Hasta luego.